Les saludo muy afectuosamente y agradecido del Señor que me permite este privilegio de estar una vez más con ustedes, mis amados hermanos de la Iglesia Dulce Refugio. Como Leandro decía hace un momento atrás, ya llegará el día en que podamos estar reunidos en el mismo lugar. Por ahora, damos gracias a Dios de que tenemos este medio digital que nos permite estar juntos, al menos en el mismo ánimo, en el mismo espíritu, a pesar de que hay una distancia considerable entre nosotros. Yo me encuentro en este momento en la ciudad de Concepción visitando a mi hija, mi yerno, mis nietas. Así que, como ven ustedes, gracias a Dios por la tecnología, ¿no? Eso nos permite estar prácticamente unidos en este momento a pesar de las distancias geográficas. He visto los nombres de varias de las familias tan amadas que están presentes ahí, posiblemente otros también conectados a través de el sistema Facebook. A todos ustedes un cariñoso abrazo. Tanto la Iglesia Jesús el Buen Pastor como Dulce Refugio estamos siguiendo la misma serie que llamamos Esperanza Viva, tomando palabras del apóstol Pedro en su primera carta, ahí en el capítulo 1, donde dice justamente que esa es la esperanza que nosotros seguimos. Y hemos escogido, en conjunto con todo el equipo pastoral, también ahí con el pastor Sebastián, esta carta porque, como hemos dicho ya antes, el apóstol Pedro es conocido como el apóstol de la esperanza. Su carta tiene el propósito de animar, de fortalecer, de levantar los brazos caídos de los hermanos en tiempos difíciles, en tiempos complejos, como el que nos ha tocado vivir a nosotros hoy y que nos tiene haciendo nuestras actividades eclesiásticas por estos medios. Así que ya hemos ido avanzando en el libro y ahora les invito a que abran sus Biblias ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 8 al 13. No voy a proyectar hoy, no vamos a compartir pantalla con vistas del sermón. Por lo tanto, yo quiero especialmente pedirle que tengan a mano su Biblia y la mantenga abierta ahí en el capítulo 3, porque vamos a estar volviendo frecuentemente al texto a medida que avanzamos en su exposición. Así que, por favor, tenga su Biblia a la mano. Los que tienen la costumbre de tomar notas, trataré de ser lo más claro posible para que distingan los puntos del sermón sin necesidad de que sea proyectado. Si todos tienen ya sus Biblias abiertas, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hasta aquí la palabra del Señor. Les invito a inclinar nuestros rostros para un breve momento de oración. Señor, hemos abierto tu palabra directamente de las Sagradas Escrituras, palabra que tú inspiraste sin error, infalible, viva y eficaz para transformar nuestras vidas, y que hoy llega a nosotros, Señor, porque tú la has preservado también poderosa y milagrosamente. Y ella sigue hablando a nuestras vidas hoy, Señor, en nuestro contexto, en nuestro tiempo. Pero te pedimos, Señor, que no seamos solamente oidores, que si tu palabra habla a nuestra vida el día de hoy, que si ella
convence nuestros corazones de pecado, de necesidad de cambio, de una mirada acerca de la vida espiritual y especialmente de la relación con nuestros hermanos de una mejor forma, Señor, conforme a tu propósito, que seamos capaces de reaccionar adecuadamente. Guíanos para que nuestra respuesta de fe sea, Señor, una obediencia activa, consciente, alegre, gozosa, Señor, a tu palabra que nos exhorta en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si estuviéramos en el mismo lugar, o si tuviéramos el tiempo, tal vez yo les pediría que pusieran ahí en el chat la respuesta a la siguiente pregunta para ustedes. ¿Qué es la iglesia? Y estoy seguro que inmediatamente vienen a su mente distintos tipos de respuestas que son muy comunes. El cuerpo de Cristo, algunos dirán un poquito más precisamente el cuerpo místico de Cristo, la esposa del Señor Jesucristo, la comunidad de los creyentes, una comunidad mezclada, como dicen algunos, me gusta esa definición, y me gusta mucho también una que escuché en alguna predicación por ahí. La iglesia es la única asociación de personas que existe para beneficio de los que no pertenecen a ella. Esta es muy interesante. Una asociación que su fin no está dentro, sino fuera. Muchas definiciones y todas, por cierto, muy interesantes. Pero la palabra hoy día nos lleva a considerarnos a nosotros como miembros de una comunidad de discípulos. Ahí su iglesia local está siendo hoy interpelada. La iglesia Dulce Refugio en particular, como lo ha sido también la iglesia Jesús el Buen Pastor, toda iglesia local, toda comunidad de creyentes donde hay relaciones entre sus miembros. Porque se ha dicho también que la iglesia es esencialmente comunitaria. La iglesia de Cristo o es comunitaria o contradice totalmente su naturaleza, como es descrita en las Escrituras. Pero cuando hablamos de una comunidad, casi diríamos también que es de regla los conflictos en los relacionamientos. No siempre nuestros relacionamientos son fáciles, son fluidos y armoniosos, porque esta comunidad es un grupo compuesto por miembros en los cuales el Espíritu Santo aún está trabajando. Yo mencioné alguna vez ahí en la Quinta Iglesia una ilustración que leí de algún libro sobre la iglesia, sobre la comunidad de los creyentes, que decía de un pastor que había puesto un letrero muy visible en alguna parte del templo que decía: cuidado, cristianos en construcción. Y la encontré muy gráfica, me la imaginé con letras de molde como las que ponen en los edificios en construcción. Cuidado, cristianos en construcción, porque eso somos nosotros. Y de hecho, por eso todos debiéramos orar, así como el salmista en el Salmo 138:8, Señor, no abandones la obra de tus manos, porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Y cuando el Señor está trabajando en vidas imperfectas como las nuestras, hay peligros, hay inevitables roces, hay conflictos que muchas veces surgen entre los hermanos. Nuestro contexto, y es muy importante que le demos una mirada nuevamente al libro, téngalo ahí abierto por favor, el capítulo 3 que estamos viendo, pero vamos a volver un poco hacia el capítulo 2, considerando que el autor, el apóstol Pedro, se dirige a un grupo de creyentes viviendo en un contexto hostil al evangelio y particularmente a los cristianos, lo que añade una desventaja muy importante a lo que él demanda a nuestras relaciones. Y por tanto, con resultados de esta demanda para el relacionamiento de los creyentes que no se pueden predecir con precisión matemática. ¿Qué más quisiéramos nosotros decir? Que si actuamos de determinada manera, el resultado va a ser siempre el mismo. Más bien lo hacemos con la esperanza puesta en el Señor, que es el que siempre tiene el gobierno superior sobre todas las cosas, también sobre la vida de la iglesia. Queremos ser hoy día instruidos y fortalecidos en la palabra de Dios,
Respecto de los relacionamientos en la familia de la fe, que es esta comunidad, siempre conscientes de estar en un mundo caído, en un mundo que de una u otra forma tira de nosotros, de nuestro carácter, nos influye. Usted es influido por lo que ve en redes sociales, por lo que oye en la televisión, oye y ve en la televisión, por las noticias que nos llegan de la prensa, por las opiniones de del mundo de opinión. Cada uno de las personajes que en el mundo se han dado a llamar hoy día influencers, ¿no? Estamos viviendo en un mundo, somos parte de una comunidad que está inserta en una comunidad más grande, pero sobre todo es una comunidad que tiene un pie en el presente y otro en la eternidad. Nuestra vida está mirando nuestro contexto actual en este tiempo, pero siempre mirando la eternidad, cuando el Señor haga perfectas todas las cosas. Y esta comunidad mezclada, esta comunidad de creyentes que es la iglesia hoy día, con todas sus imperfecciones, sea ya una comunidad perfecta, redimida, transformada, donde ninguna de las fallas que hoy día afecta la vida de los creyentes estará presente para interponerse en una comunión tan perfecta como Dios la va a hacer. Hoy queremos hablar, por tanto, del plan de Dios para los hermanos, el plan de Dios para la iglesia local. Y lo primero que vamos a ver en este texto, en el capítulo 3, versículos 8 y 9, es qué se espera de nosotros en nuestra comunión. ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros ahí en la iglesia local donde tú estás y a la que el Señor te ha llamado a pertenecer? Veamos qué espera del Señor ahí en el versículo 8 y 9. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuando Pedro dice acá, finalmente, no quiere decir que se le esté acabando el papel o la tinta y ya va a terminar su carta. No, sino es el final del punto que comenzó a tratar en el capítulo 2, versículo 13, donde empieza a hablar acerca de los relacionamientos del creyente. Primero con las autoridades. Ustedes escucharon un sermón ahí sobre nuestra relación con todos los que están en autoridad en ese tiempo, desde el emperador para abajo. Luego habló de las autoridades en el plano de las organizaciones. Hablamos de los relacionamientos del creyente ahí en tu lugar de trabajo, con las jefaturas, con las autoridades en las organizaciones en las que pertenecemos. Seguimos en el domingo anterior con los relacionamientos entre los casados, las demandas de Dios para la esposa, especialmente cuando el esposo no es creyente, y para el esposo. Y ahora entonces Pedro dice, finalmente, vamos a hablar de los relacionamientos entre los creyentes en la comunidad de los discípulos de Cristo. Y esto es muy interesante porque incluso yendo un poco más atrás, la carta comienza hablando de los relacionamientos con el mundo en general, especialmente el mundo hostil, con ese mundo que quiere hacerle daño a los creyentes. El apóstol Pedro enumera una serie de demandas propias de la manera de relacionarnos ahora con los hermanos de nuestra comunidad de creyentes. Y haremos bien en entender este texto entonces como tal, como demandas, como imperativos. No son recomendaciones, no son sugerencias, son mandamientos de Dios para nuestra vida de relación entre los miembros de la misma comunidad. A mi modo de ver, estos mandamientos se extienden hacia todos los que hacen parte tanto de la iglesia local, ahí la iglesia a la que usted pertenece, la denominación, somos miembros de una denominación que se llama Iglesia Presbiteriana de Chile, y de alguna manera un tanto más limitada a todos los creyentes en el mundo cristiano. Pero yo no tengo cómo relacionarme en cuanto a mundo cristiano con mis amados hermanos en China, en India, en Egipto, en otros lugares muy lejanos. Así que estas demandas entendemos que podrían extenderse a toda la iglesia, pero aplican particularmente a aquellos con los que me relaciono regularmente. ¿Y cuáles son estas demandas? Parte diciendo Pedro, sean
todos de un mismo sentir. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo personas tan diferentes entre nosotros, y lo somos desde muchos puntos de vista diferentes, cómo podemos ser todos de un mismo sentir? Esto, como ocurre con la escritura en general, no puede aplicar sino voluntariamente a la humanidad. Si usted tiene amigos en el mundo, si pertenece a algún club, alguna agrupación laboral, pero en cuanto a los creyentes nos es exigido. Ya hemos dicho, esto es un mandamiento. Entonces, ¿cómo puedo yo cumplir el mandamiento de ser todos del mismo sentir? Respecto de esta palabra sentir, la NBI y otras versiones lo traducen vivan todos en armonía, ¿eh? Como el Salmo 133. Pero el término griego acá es homofrones, que significa mismo pensar. Y aún así esto requiere el mismo análisis. ¿Cómo puede llegar una comunidad como la nuestra a ser todos de un mismo pensar? Si le damos un poco de pensamiento a esto, queridos hermanos, y aquí esto demanda de mí especialmente fidelidad a la Escritura, lo único que llega a unirnos en un mismo sentir y pensar es la palabra de Dios. El único elemento unificador, lo único en lo que todos podemos y debemos estar de acuerdo si podemos interpretar correctamente la Escritura. Usted dirá, claro, hay diversas interpretaciones, por cierto, hay diversas interpretaciones. De ahí la importancia de ser fieles en la exégesis y sobre todo en la metodología de interpretación. Las iglesias reformadas, de las cuales la iglesia presbiteriana hace parte, sigue desde mucho tiempo el método llamado histórico gramatical, que significa situarnos en el tiempo en que esta palabra fue escrita, en el idioma original, entender qué quería decir el autor originalmente, en los términos que fue escrito, qué significaban esas expresiones en el contexto histórico, en el contexto geográfico, en la cultura que esto fue dicho, y cómo eso entonces aplica a nuestro tiempo. Los creyentes del primer siglo, dice el libro de los Hechos, perseveraban particularmente en una cosa, en la doctrina de los apóstoles. Y de ahí la importancia también de los credos y confesiones. Ustedes como iglesia local están estudiando la confesión de fe de Westminster. De manera que cada uno de los miembros de la iglesia decimos, esto orienta nuestra manera de pensar, estamos de acuerdo en aquellas cosas. De manera que en todo asunto de fe y de práctica podamos coincidir. Acá no se trata de esa frase que 31 minutos hizo común, ¿no? Yo opino. No se trata de a mi modo de ver, según mi manera de pensar. No, aquí no, eso no corresponde. Yo puedo tener opiniones sobre muchos temas en general, pero en la comunión de los creyentes tenemos una regla de fe que es las Sagradas Escrituras, tenemos una confesionalidad que nos hace ser miembros de la misma iglesia, y si no, seguimos siendo hermanos genuinos. Yo tengo amados hermanos en la iglesia pentecostal, en la iglesia Asamblea de Dios, en la iglesia bautista, en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en la iglesia anglicana. Somos amados hermanos en Cristo. Y es probable que con algunos de ellos no estemos de acuerdo en todos los temas de la misma forma. Llegará el día que delante de la presencia del Señor tengamos que humildemente reconocer si tenías razón en esto. O a lo mejor ellos tendrán que hacer lo propio con nosotros. No lo sé. Seguimos siendo hermanos, pero si en esto no estamos completamente de acuerdo en algunos puntos doctrinales, en algunas formas, en la forma de gobierno, bueno, tendremos que estar en la denominación apropiada. Pero lo que nos une a nosotros como comunidad es la misma fe y la misma palabra de Dios. No creo que Pedro estuviese intentando hacer una lista cerrada respecto de las demandas de nuestros relacionamientos al enumerar varias cosas acá, pero él añade, tratando a los otros como hermanos amados, eso significa fraternalmente. Significa despertar en nosotros, en los lectores, también para nuestro tiempo, un vivo interés por el amor dirigido, el amor intencional, cercano hacia los miembros de la comunidad, cualquiera sea su condición,
y especialmente cuando se trata de apoyarles en alguna situación de necesidad, como lo haríamos con un hermano carnal, con un hermano de sangre. La palabra compasión, que añade también, es la palabra latina equivalente al griego simpatía, que significa sentir la pasión del otro, sea su alegría o su tristeza. Como dijo Pablo en Romanos 8, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Charles Spurgeon, que era un profundo conocedor de la naturaleza humana, decía al respecto, es verdad que es más fácil llorar con los que lloran que alegrarse con los que se alegran. Vemos llorar a alguien, sobre todo si lo vemos por televisión. ¿Por qué será eso que las cosas que están lejos de nosotros parece que nos emocionan más todavía? O una película y se nos llenan los ojos de lágrimas cuando vemos llorar a alguien. Pero cuando otro se alegra o cuando otro celebra, no estamos tan rápidos para celebrar, para decir, oh, qué maravilloso tu auto nuevo, qué bendición tu linda casa. Qué rico el título profesional que obtuviste. Yo hubiera querido estudiar, pero no pude. Pero estoy feliz por ti. Eso es ser fraternales, como se trata a alguien de la misma familia. Los que tenemos hermanos sabemos que no siempre es fácil. Yo tengo 7 hermanos. A veces existen diferencias y hemos tenido roces y sabemos que se requiere paciencia y mucho amor. Y la Biblia lo sabe, por eso insiste en muchas partes, permanezca el amor fraternal. Fíjese, Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal, un mandamiento entre nosotros. Sigan tratándose como hermanos. Pedro añade misericordiosos. La palabra misericordia es muy interesante porque se dice que significa poner nuestro corazón en la miseria del otro. Misericordia. Poniendo nuestro corazón en el dolor del hermano, que ya decíamos nos cuesta un poco menos que poner el corazón en sus éxitos y alegrías. Sean amigables. Esta palabra requiere una mirada especial porque el término es una palabra compuesta en el griego que significa también pensar humildemente, pensar desde abajo. La palabra que comienza esta expresión, tapeinos, es la misma que da origen a la palabra tapiz. Así que es pensar como un tapete, como un felpudo, donde la gente se limpia los pies para entrar a la casa. ¿Cuántos de nosotros pensaríamos si nos dijeran qué parte del templo le gustaría hacer a usted? Una vez hice esta pregunta en la quinta iglesia y una hermana me confidenciaba después que dijo, yo pensé en ser el ofrendero. Pero la palabra nos dice, si nosotros lo pensamos, ¿qué parte del templo? Bueno, el Señor Jesucristo, lo tengo clarito, Él habría preferido ser el tapete, porque es Él el que limpió nuestra vida de pecados. Ser tan bajo como un tapiz, el tapiz del piso, quiero decir, ¿no? Significa ser ese tipo de persona que no es engreída, que solo habla de sí mismo. Yo les voy a dar un secreto acá. Cuando usted conoció a una persona que la encontró muy simpática, agradable, cuando le tocó conversar con alguien en una reunión social, en un matrimonio, lo sentaron ahí con gente que no conocía, y usted conoció a una persona por primera vez que le pareció agradable, le aseguro que lo más probable es que esa persona estuvo todo el tiempo interesada en usted. Ese es el secreto. Cuando usted encuentra una persona engreída, cachetona, cachiporra, ¿por qué? Porque esa persona solo habla de él. Y esto es interesante, hermanos, porque yo aquí voy a aprovechar de pasar un aviso especialmente para las nuevas generaciones. Yo crecí en un tiempo cuando mis padres nos criaron a nosotros en que nos enseñaban, pregunte siempre cuando le digan, ¿cómo estás tú? Usted tiene que responder, bien, gracias, y usted. Esa es la norma de relacionamiento básica. A mí me pasa cada vez con más frecuencia, sobre todo con las nuevas generaciones. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y hasta ahí. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿Cómo están tus hijos? Perfecto, bla, bla, bla.
y no hay pregunta de vuelta. No hay interés en ti. Y eso, hermanos amados, entre nosotros no debe ocurrir, sino que más bien, Pablo dice ahí en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mire, antes bien con humildad, tapeinos, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué cosa interesante. Cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y antes de terminar el punto, nos llama la atención el apóstol Pedro a decir, ser recíprocos en el bien, nunca en el mal. Nunca en el mal. Ser recíprocos en todo lo bueno. Puede parecer que esta recomendación apuntara en dirección de los enemigos de la iglesia, porque decíamos al comienzo que los creyentes estaban siendo atacados, hablaban mal de él, los denunciaban, querían su mal. Pero una mirada más detenida nos mostrará que el apóstol Pedro se refiere a los miembros de la comunidad de los discípulos, de los creyentes en la iglesia local. Pastor, dirá usted, pero eso es imposible. ¿Imposible? Yo parto de la base que es el texto para los relacionamientos entre los discípulos de la misma iglesia, porque es el contexto. Él ya habló antes de los relacionamientos con el mundo hostil a la iglesia. Ya habló antes de los relacionamientos con el jefe, con el patrón, que podría haber mucho conflicto. Pero ahora está hablando de el relacionamiento entre los miembros de la iglesia y a ellos les dice, sean recíprocos en el bien, nunca en el mal. No paguen mal por mal ni maldición por bendición, maldición. Y esto es interesante porque termina diciendo, acuérdense que todos ustedes van a vivir en la misma morada por la eternidad. Esa es la herencia de la cual el apóstol Pedro ya ha hablado 2 veces antes, en el capítulo 1, versículos 3 al 5, y antes recién en el versículo 7 del capítulo 3. Es como si estuviera diciéndonos, así que todos ustedes trátense bien, no respondan mal con mal, ni maldición con maldición, sino bendigan siempre a su hermano, porque acuérdense que van a vivir con ellos para siempre en la herencia reservada en los cielos para ustedes. Así que comience a tratarlo bien ahora, porque lo va a ver por toda la eternidad. Sé, por experiencia propia, que a veces los hermanos hablan mal los unos de otros. Sí, yo he sido objeto de maledicencia. No acá en Dulce Refugio, ¿no? En la Quinta tampoco, pero sí en la denominación. Hay rivalidades. En medio de los inevitables conflictos que a veces surgen en el contexto de las asambleas, los ánimos se enardecen y sale el viejo hombre o la vieja mujer. ¿Qué debemos hacer en tal caso? Este texto, querida iglesia, ha hablado fuerte y claro para mí en estos días. Si sé que alguien ha hablado mal de mí o me ha hecho algún mal, ¿qué espera el Señor que yo haga? Y por el apóstol Pedro no tengo ninguna duda. Lo que yo debo hacer es hablar bien del hermano y hacer todo el bien por él que esté a mi alcance hacer. La Biblia dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Romanos 12:20. Y hermanos, si la palabra demanda eso de nosotros respecto de nuestros enemigos, ¿con cuánta mayor razón respecto de nuestros hermanos? Se espera mucho más de nosotros en nuestros relacionamientos dentro de la iglesia. Hasta acá lo que demanda de nosotros la palabra de Dios en nuestros relacionamientos. Pero la palabra no solo nos dice qué hacer, sino que muchas veces, y no es la excepción acá, nos dice por qué. Y en este caso nos da una extraordinaria razón. Nuestro segundo punto es porque para Dios no es indiferente. Porque para Dios no es indiferente. Versículos 10
y 12. Véalo ahí en su Biblia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El autor sagrado, por inspiración del Espíritu Santo, cita la Escritura, específicamente el Salmo 34, versículos 12 al 16. Con lo cual hace varias cosas, pero primero confirma que la palabra de Dios permanece para siempre, que no hay mandamientos nuevos en nuestros relacionamientos, sino la plena vigencia de lo antiguo. Esto está vigente para nosotros. Fue dicho en el tiempo del rey David, fue dicho en el tiempo del apóstol Pedro hace 2000 años y es dicho para nosotros hoy día en pleno siglo XXI. El apóstol Pedro nos dice que para amar tu vida y ver días buenos, ¿quién no quiere algo así en nuestros días? Amar tu vida y ver días buenos. ¿Quieres eso tú para tu vida? ¿Qué debes hacer? Refrena tu lengua del mal y tu boca de hablar cosas engañosas. Es decir, no seamos nosotros los que pongamos a prueba el amor fraternal, la paciencia y la bondad de los hermanos con nuestra manera de hablar. Apártese del mal y haga el bien. El mal siempre está al acecho, siempre. Nuestra vieja naturaleza, si es alimentada, si descuidamos el alimento espiritual y es alimentada nuestra vieja naturaleza, aparece el león antiguo, ¿no? Por eso Pablo a los colosenses les dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Colosenses 3:5. Todo tipo de pasiones desordenadas, que es idolatría. Y añade, busquen la paz y sígala. Pablo a los romanos en el capítulo 12:8 dice, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Y a los Efesios capítulo 4 versículo 3 añade, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Eso es buscar la paz y seguirla, es ser nosotros promotores de la paz, ser proactivos en guardar la paz. No se trata de no te metas con nadie, ¿no? Si no te molestan, tú no molestes. No, se trata de ser nosotros agentes de la paz, de nuestro relacionamiento con los hermanos y de los relacionamientos entre ellos. Cada uno de nosotros debe ser un promotor de la paz. Y acá nos da la más poderosa de todas estas razones en el texto, porque nuestra vida está delante del rostro de Dios. No pensemos que hablar el mal de otros o dejar de hacer el bien que nos corresponde va a pasar piolita delante de Dios. Nada de eso, querida iglesia. Todo está delante de su rostro. De hecho, cuando nos retiramos de esta comunión, solemos invocar sobre nosotros la bendición de Dios, citando las palabras ahí de la bendición arónica. Pastor Sebastián lo hace cada domingo. Y ahí decimos, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Así oramos. Entonces, si estamos conscientes que el rostro de Dios resplandece con su luz delante de nosotros y que todo está coramdeo, como decían los antiguos, delante del rostro de Dios, ¿de qué estamos hablando cuando a través de redes sociales o de grupos de WhatsApp hablamos mal de otros? ¿No está Dios mirando? Además de eso, ahora proactivamente, cuando está a nuestro alcance hacer el bien, hacer más por nuestro hermano sin mirar a quién o cómo sea nuestra relación con él, si me cae simpático o si me agrada su forma de ser, es por causa de Cristo. Eso es lo que Pablo dice a los Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por temor de Cristo, en reverencia a Cristo. Es por amor de su nombre y delante de su rostro divino que yo me entrego en amor fraterno y procuro el mayor bien posible de mis hermanos. Y la palabra añade aún otra poderosa razón adicionalmente.
versículo 13. Y aquí decimos, porque todo esto resultará en nuestro bien, que es nuestro último punto hoy para los que están tomando notas. Porque esto resultará en nuestro bien. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Acá, Pastor Sebastián especialmente, dudé mucho en considerar la perícopa hasta el verso 13. Todas las Biblias que leí, todos los comentarios terminaban el texto, la unidad temática en el versículo 12. Así que con un poquito de temor y temblor, preferí dejar esta pregunta retórica de Pedro como una gran conclusión del pasaje anterior. Es como si dijera, si ustedes siguen el bien, es decir, son reconocidos por hacer lo bueno, bendecir en vez de maldecir, haciendo bien hasta los que les hacen mal, cuidando vuestra manera de hablar, siendo pacificadores, ¿no es esperable que quienes les rodean reconozcan estas cualidades y deseen hacerles bien y no mal? ¿No es así y bastante lógico? ¿Y no es tal vez esta nuestra propia experiencia? Esta pregunta retórica, ¿quién les podría hacer daño si ustedes actúan así? Infelizmente, no puede ser respondida con un nadie, nunca, de ninguna manera, porque vivimos en un mundo caído, donde gente buena muere todo lo buena, lo digo en el sentido humano, en el plano humano. Gente buena muere todos los días a manos de gente muy mala, donde el odio y el resentimiento se vuelcan hacia personas sencillas y débiles que no merecen ni ese odio ni ese resentimiento, y aún así son blancos de ellos. Así que no es un absolutamente nadie, pero con una cuota de esperanza en la dignidad de ser humano y la cualidad de todos los seres humanos de ser sensibles a la bondad auténtica. Cabe esperar que quien así vive reciba bien cada día de su vida. Yo y ustedes hemos leído con seguridad muchas veces este versículo de Proverbios 16:7, pero nunca había llamado mi atención como esta vez. Proverbios 16, versículo 7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Lo voy a leer una vez más. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Encuentro extraordinario. Está bien, los proverbios, yo sé que usted está pensando en esto, no son promesas ni son mandamientos, y lo sabemos. Pero ¿no es esto una muestra bíblica evidente de la poderosa verdad que hay en las palabras de Pedro? ¿No es acaso verdad, como dice Proverbios 15:1, que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor? ¿No has experimentado aún como hasta las personas más amargas, duras y de malos sentimientos suelen ser sensibles a la bondad, el amor y los gestos amables hacia ellos? Recordaba mientras escribía esto algo que relata David Wilkerson, este pastor misionero que se fue a trabajar ahí en los peligrosos barrios bajos de Brooklyn, en Nueva York, iniciando un ministerio entre jóvenes drogadictos y pandilleros, que eran de los pandilleros más bravos de esos barrios. Y él cuenta que un día se sentó en la vereda al lado de uno de ellos y mientras hablaba con él y le hablaba del evangelio, un joven de corazón duro, lleno de resentimiento e ira, sin mirarlo el joven, le dijo, para ti es fácil hablar de amor y de bondad mientras caminas con esos zapatos caros. Sin pensarlo, David Wilkerson se sacó sus zapatos y se los dio a ese joven. Si ese era el problema, si la barrera que había entre ellos era un par de zapatos, él sin dudarlo se desabrochó sus zapatos y se los regaló. Ese joven llegaría más tarde a ser ganado para Cristo y uno de sus discípulos y colaboradores en el ministerio.
Y esta es una de tantas, de muchas experiencias, de cómo los que siembran el bien suelen recibirlo multiplicado y transformado en bendiciones inimaginables. Es verdad que la pregunta de Pedro es retórica y abierta, no hay garantías absolutas, pero estas palabras vienen del Señor. El mismo Señor del que el Salmo 72:18 dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Permíteme hacerte a ti ahora una pregunta retórica yo también. ¿Estás listo y dispuesto para comprobar las maravillas que hará en tu vida el Señor en respuesta a tu obediencia a su preciosa palabra? Para pensar y aplicar en nuestras vidas, querida iglesia, estamos terminando una sección de la primera carta de Pedro en la que nos exhorta acerca de los relacionamientos con un mundo hostil a los cristianos, con las autoridades civiles, con las organizaciones laborales, entre los casados que vimos el domingo pasado y ahora con los discípulos de una misma iglesia. Alguien me dijo el otro día, admirado por la primera carta de Pedro, que es una carta práctica. Nunca había reparado, pastor, me dijo, en cuán práctica es esta carta. Y es verdad. Alabado sea el Señor, que no nos deja sin palabras de Él para estas importantes áreas de nuestra vida práctica. Recordemos que hoy vimos qué se espera de la comunión entre los creyentes miembros de esta iglesia local, especialmente ahí la comunidad de Dulce Refugio, también en toda la denominación y por cierto también con todos los hermanos en Cristo, pero de manera mucho más práctica entre aquellos que interactuamos regularmente en la comunidad de creyentes, viendo que nuestra manera de pensar debe ser modelada por la palabra de Dios, no por nuestras maneras particulares de ver la realidad, nuestras opiniones o puntos de vista. Para que haya armonía auténtica en nuestra manera de pensar la iglesia, debemos pensar conforme a la palabra de Dios. Vimos también que debemos tratarnos como verdaderos hermanos, miembros de una misma familia, con todas sus implicaciones, poniendo nuestro corazón en el corazón del hermano, en lo bueno y en lo malo, siendo de un mismo sentir en el Señor, y que debemos ser siempre recíprocos en lo bueno, nunca en lo malo, bendiciendo, haciendo el bien, incluso a los que no lo hicieran. Y vimos dos razones poderosas para obrar de esta manera. La primera de ellas, porque esto no es indiferente para Dios. Todo está delante de su rostro. Lo que hacemos mal, lo que dejamos de hacer. Conforme a la eterna palabra de Dios que permanece para siempre, que guarde Él nuestra lengua del mal y de hablar engaños. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance por el bien de los hermanos y todo lo que podamos por guardar la paz. Todo eso está delante del rostro de Dios. Y finalmente, porque de alguna manera todo ello redundará en nuestro bien como comunidad y como creyentes en particular, conforme a las promesas y a la enseñanza de Dios, porque Dios conoce el corazón de los hombres y Él sabe que tocados por la bondad y el amor, hasta lo más duro suelen responder bien. Y es Dios el que guiará los corazones de los hombres para el bien de los que le aman. Que Dios nos conceda, querida iglesia, ser fieles a sus demandas para nosotros en cuanto a la comunidad de hermanos miembros de la Iglesia de Cristo, para la edificación de esta comunidad y para testimonio también del mundo. Sería tan bueno que de nosotros el mundo llegue a decir, así como decían por la iglesia del primer siglo: mirad cómo se aman. Miren cómo se aman. Que el Señor les bendiga grandemente.